Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laura Semena Gutiérrez y en el día de hoy vamos a estar abordando los temas y los conceptos fundamentales sobre la estadística inferencial. Vamos a explicar todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, las diferencias y sus usos en la toma de decisiones. Bueno, en la estadística inferencial es clave que empecemos a diferenciar lo que es el parámetro y estadístico. El parámetro básicamente vamos a describir una característica de toda la población, como una media real o aquello que casi nunca conocemos. En cambio, cuando nos referimos a lo estadístico, este se calcula más que todo desde una muestra y esto sirve para estimar ese parámetro. Por ejemplo, si queremos conocer la altura media de todos los estudiantes de nuestra universidad, ahí usamos una media de una muestra como estimación. Bueno, este teorema es uno de los pilares de esta estadística inferencial. ¿Por qué? Porque esta nos establece que sin importar cómo sea la distribución de la población original, si nosotros tomamos unas muestras grandes y las calculamos con sus medias, estas se van a distribuir de una forma que es normal o bueno, aproximadamente normal. Entonces, ¿qué nos va a permitir poder trabajar con estos métodos estadísticos? Que vamos a tener intervalos de confianza o unas pruebas de hipótesis. Incluso cuando aún así no logramos conocer cómo es la distribución original. Por ejemplo, si repetimos muchas muestras del peso del estudiante, la distribución de sus medidas tiende a ser normal. Ok, ahora vamos a hablar sobre la variable estandarizada. Esta nos va a indicar cuántas desviaciones estándar se aleja un valor respecto a la medida. ¿Qué nos va a hacer esto? Que nos va a facilitar el poder comparar datos con distintas unidades de medida y esto nos va a permitir poder trabajar con tablas de distribución normal. Vamos a un ejemplo. Si un estudiante saca 80 en un examen cuya media normalmente es 70 y la desviación estándar es 5, en realidad su Z es 2, lo que significa que estas dos desviaciones estándar están por encima del promedio. Parte importante de esto es que podamos entender cómo son las fórmulas para que lo podamos aplicar de una manera eficiente. Bueno, la distribución muestral describe el comportamiento de un estadístico cuando se repite el muestreo muchas veces. ¿Qué pasa? Que si nosotros trabajamos con variables cuantitativas, usamos la distribución muestral de las medias, que esto nos va a indicar cómo varía la media de muestras. Pero si trabajamos con variables cualitativas, nosotros normalmente vamos a usar la distribución de proporciones, que esto nos va a mostrar cómo logra variar la proporción de éxitos. En ambos casos, si el tamaño muestral es grande, la distribución de la aproxima a la normal. En la estadística, muchas veces nosotros necesitamos comparar dos grupos para saber si existe una diferencia significativa. Entonces, cuando estamos hablando de la variable cuantitativa, nosotros logramos analizar la diferencia de dos medidas, como el promedio de ingresos entre hombres y mujeres, por ejemplo. Si la variable es cualitativa, nosotros vamos a analizar la diferencia de dos proporciones, como el porcentaje de clientes satisfechos en dos empresas. En ambos casos las muestras deben ser independientes y tienen que ser lo suficientemente grandes para que nosotros podamos aplicar los métodos inferenciales. Ahora, un intervalo de confianza es un rango de valores que probablemente contiene el parámetro verdadero de una población. ¿Cómo se calcula este? A partir del estadístico muestral. Más o menos un margen de error. Y este siempre va a expresar la incertidumbre de la estimación. Por ejemplo, si la media muestral es 70 con un margen de error del 2, el intervalo de confianza al 95% es de 68 a 72. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a repetir varias veces el muestreo, en el 95% de los casos aproximadamente el parámetro va a estar dentro de ese rango. Entonces, vamos a hablar sobre las variables cuantitativas y las cualitativas.
El tipo de variable que nosotros vamos a analizar determina el método de inferencia que usamos. Volvemos al tema. Si es cuantitativa, como edad, ingresos, normalmente nosotros trabajamos con medias, variancias o las diferencias entre las medias. Y nosotros tenemos sí o sí que verificar los supuestos como normalidad. Si es cualitativa, como género o algunas preferencias, nosotros en ese caso vamos a usar las proporciones o frecuencias y nosotros requerimos tamaños muestreales que sean suficientes. Por eso tiene que ser fundamental que nosotros podamos identificar el tipo de dato antes de que podamos aplicar cualquier técnica inferencial. Bueno, entre las distribuciones normal, T, X a la 2 y F, estas cuatro distribuciones son fundamentales en la estadística inferencial. La distribución normal es la base para muchos métodos y describen muchas variables continuas. La distribución de T se utiliza con muestras un poco más pequeñas o, por ejemplo, cuando no estamos conociendo la desviación estándar poblacional. La distribución chi al cuadrado sirve para que podamos analizar las varianzas, probar independencias de tablas o que podamos evaluar la bondad de ajuste. Y por último, el F se usa para comparar las varianzas y es esencial en el análisis de varianza o de ANOVA.